Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa mañana de alabanza. Gracias, Señor, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, gracias por todo lo que ha sucedido en la semana, Señor. Gracias porque podemos ver que te mueves alrededor de la congregación de tu iglesia. Tú la compraste con tu sangre preciosa, con tu sacrificio en la cruz. Señor, gracias porque cada día es una oportunidad para conocerte más. Mi Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no postrarnos delante de ti si tú eres el único Dios verdadero? El único que puede cambiar el corazón en las personas. El único que da vida a los muertos. Bendito seas. Bendito sea tu santo nombre. Bendito seas por siempre y para siempre, Jehová de los ejércitos. Bendito seas. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. ¿No tenemos personas nuevas el día de hoy? No. Ok. Mis hermanos, pues bueno, vamos a empezar a platicar, a estudiar un poco este libro de Efesios. Este mensaje se llama A los santos genuinos. Todos conocemos esta palabra. ¿Tú qué prefieres? ¿Algo genuino o algo pirata? Yo creo que todos preferimos algo genuino, ¿verdad que sí? Bueno, pues, ¿sabes una cosa? Que estoy muy emocionado, muy contento porque, pues, este libro de Efesios, hay tanta riqueza espiritual. Bueno, de entrada te digo que esta carta se escribió para cristianos maduros. De entrada. Y si se escribió para cristianos maduros, pues nada más quiero que te des una idea cómo está. ¿Cómo está? Ahora bien, esto te puede ayudar mucho, sí, mi hermano, porque vas a saber exactamente lo que Dios ya hizo en tu corazón. Vas a saber exactamente lo que Dios ya hizo por ti. No va a hacer, ya lo hizo. Y si tú de entrada dices, ¿y entonces por qué me siento así? Yo te iba a decir una cosa muy fea. Bueno, no tan fea, por sonso, por negligente espiritual. Por eso, nada más por eso. Entonces, nomás quiero que te des una idea, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo se llama el mensaje? A los santos genuinos o a los santos verdaderos en Cristo Jesús. Y vamos a Efesios capítulo 1, versículo 1. No sé qué pasa en la computadora, pero yo te lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Están viendo cómo funcionan las computadoras ahorita? Y pon mucha atención, mi hermano. Así es que dile al que está a tu lado, dile, no faltes.
No te pierdas un solo capítulo. No te pierdas un solo capítulo, porque esta carta es la cúspide. Lo que te puedes imaginar, lo más alto en vocabulario, lo más alto en teología. Que si tú comprendes estas cosas, y no nada más si tú las comprendes, si tú las crees, no me cabe duda que tu vida va a dejar de ser la misma. Así te lo digo yo. Dice así la palabra de Dios en Reina Valera, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Regresa al versículo 1. Hoy vamos a ver estos dos versículos, nada más, mi hermano. Y Pablo, mira, para empezar usa su título oficial. Y de entrada explica que él tiene la autoridad para escribir. Y que si son hijos de Dios, seguramente van a poner atención en lo que él les está escribiendo. Esta palabra apóstol, griego apóstolos, es enviado, mensajero, embajador, oficialmente comisionado. Y si tú pusiste un poquito de atención en lo que yo leí, que le escribe a la iglesia de los Gálatas, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino Jesucristo mismo y por Dios Padre que lo levantó de los muertos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. ¿Por qué? Porque los Gálatas ya se estaban desviando, porque los Gálatas ya estaban dejando el camino. Entonces es un lenguaje fuerte. Ya hace tiempo, el año pasado estudiamos Gálatas. Es un lenguaje fuerte, sí. El apóstol Pablo les tiene que recordar que él es apóstol por voluntad de Jesucristo y por Dios Padre que levantó a Jesucristo de los muertos. Entonces, este saludo, mi hermano, constantemente, pues Pablo lo usa en 2 de Corintios 1:1, no vayas. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, él empieza diciendo que él tiene la autoridad para escribir. Eso es importante, sí, mi hermano. Él tiene la autoridad. Es enviado de Dios. No lo nombró ningún hombre, no lo nombró el Sanedrín. Ya ves que cuántas veces, mi hermano, el papá es pastor y pone a su hijo de pastor, o a su yerno, o a una persona muy... ¿Eso se ve mucho? Eso se ve siempre, mi hermano. Entonces, ¿no es correcto? No, mi hermano. Es Dios el que da el llamado. Es Dios el que hace pastores. Es Dios el que hace obispos, mi hermano. Es Dios, nadie más. Pero quiero que te concentres. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Santos, hagios en el griego, consagrados, puros, dignos de Dios. Pero quiero que te concentres en esta palabra que la Reina Valera traduce como fieles, pistos en el griego. ¿Sabes qué quiere decir? Creyentes. Quiere decir verdaderos. Quiere decir genuinos. Esta carta está dirigida a los santos verdaderos, a los santos genuinos. Tienes que empezar a entender esto. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser tan irresponsable de explicarte todo lo demás y que tú digas, ay, entonces yo ya estoy del otro lado. No, mi hermano, vamos a empezar por el principio.
que tú entiendas a la luz de la palabra si tú eres un creyente genuino. Si tú eres un creyente verdadero. ¿Por qué? Porque aquí, si no, aquí diría a los santos fieles y también a los infieles. A los santos verdaderos y a los santos falsos. ¿Verdad que no dice así? ¿Qué dice? Que esta carta va dirigida a los santos genuinos. ¿Podemos ir a 1 de Corintios 1:1? ¿Esto es importante? Sí, mi hermano. Sí, es importante. ¿Por qué? Porque en casi todas las congregaciones había cristianos genuinos y había cristianos falsos. De hecho, ¿te acuerdas, por ejemplo, por qué razón Primera de Juan se escribió? Primera de Juan se escribió porque la iglesia estaba infestada de cristianos falsos. De tal manera ya se había metido el mundo a la iglesia que era necesario escribirles y decirles cómo se comportaban los hijos de Dios y cómo se comportaban los hijos de Satanás para que supieran distinguir y se apartaran. Fíjate bien, mi hermano. Fíjate lo que dice aquí 1 de Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y mira versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, hagiazo en el griego, la misma raíz, purificados, consagrados, de uso exclusivo, a los santificados en Cristo Jesús. Y mira qué importante es lo que sigue: llamados a ser santos, llamados a una vida santa. Es decir, que los que están en las congregaciones o que dicen ser cristianos o que han hecho esa famosísima profesión de fe, están llamados no solamente a asistir al templo, están llamados a la santidad, a vivir una vida santa. ¿Por qué te digo esto, mi hermano, mi hermana? Te voy a decir una cosa. ¿Por qué es importante? Porque si tú te fijas, las cartas van dirigidas a los santos. ¿Verdad que sí? Ok. Puedes ir a 1 de Corintios 15:33. Pero dentro de la congregación de Corinto también había cristianos falsos. Mira, aquí. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Versículo 34. Y mira el consejo del apóstol Pablo: velad debidamente, es decir, estén despiertos y no pequéis, porque algunos, ¿qué dice ahí? No conocen a Dios. Y si no conocen a Dios, pues es bien fácil, mi hermano. Dios no es su padre. Si no conocen a Dios, luego entonces no son hijos de Dios. Porque, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz. ¿Verdad que sí? ¿No es cierto? Y yo las conozco, ginosco en el griego, y me siguen. Entonces, fíjate bien, mi hermano. Si hay cristianos genuinos, ¿es que acaso hay cristianos falsos? Sí, mi hermano, muchos. Y conforme se acerque el fin de los tiempos, cada día va a haber más. En 2 de Corintios 11 dice el apóstol Pablo que él sufrió muchos peligros a causa de los falsos hermanos. ¿Te acuerdas? Cuando él decía: peligros en el camino, peligros en la ciudad, peligros entre gentiles, peligros entre los de mi nación. ¿Te acuerdas? Podemos ir a Filipenses 2:19, por favor. Acabamos apenas de estudiar Filipenses. También había cristianos falsos. Mira, Filipenses 2:19. Ahora, ¿por qué te digo todo esto, mi hermano? Porque tú tienes que ser entendido a la luz de la palabra, verte en un espejo, voltear a ver tu corazón. Y hay algo que tú te tienes que llevar en tu corazón. Puede ser que si estás navegando
Si estás sufriendo de alguna manera, pues sea solamente cuestión de crecimiento espiritual, de pasar más tiempo con Dios. Por eso es importante que tú entiendas que en todas las congregaciones hay cristianos verdaderos y hay cristianos falsos. Tienes que entenderlo. ¿Por qué? Porque si no lo entiendes, tu vida cristiana puede tropezar. Incluso, no que puedas fracasar, porque ningún hijo de Dios fracasa, pero va a ser muy difícil que tú puedas entender qué hacer en cada caso y en cada situación que se presente en las congregaciones o en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces la gente de fuera que dicen, este es cristiano, pero le vemos un mal comportamiento y ya no, por eso ya no queremos asistir al templo? Decimos, no, pues es que mira, ese es cristiano de cuna y mira cómo se las gasta. Ese es cristiano de 10 años, de 15 años, de 20 años y mira cómo es. Mi hermano, mi hermana, pues si tú ves malos comportamientos en los cristianos, seguramente, y si es constante y es cada rato y son piedra de tropiezo, pues seguramente no son cristianos. Nada más asisten al templo. ¿Y qué crees? A los templos también asisten a veces hasta los brujos, a dar problemas, a dividir a la iglesia, a meter frío en los hermanos. Entonces, estar en la silla dentro de la congregación no es garantía, mi hermano. No es garantía. Te lo digo para que tú estés en el entendido. Hace tiempo yo hablé con una persona que hace brujería. Habló conmigo por teléfono y yo le dije, pues bueno, el día que tú quieras, si quieres nos podemos reunir, puedes venir aquí o podemos vernos en algún lado. Yo te puedo recibir en la iglesia siempre y cuando tú estés dispuesta a cambiar tu vida. Aunque sea bruja, puede estar sentado ahí junto a ti. Sí, mi hermano, si quiere cambiar de vida, ¿por qué no? Pero nunca me llamó, lo cual indica que no se animó. Entonces te digo esto porque no creas que porque tú estás sentado en una silla, tú dices, no, yo ya, no, mi hermano. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Filipenses 2:19. Mira, espero en el Señor Jesús. Acabamos de estudiar Filipenses, ¿verdad que sí? Ok. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Me puedes poner 20 y 21 juntos, por favor? Entonces mira, dice el apóstol Pablo, quiero enviaros a Timoteo. Versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Está hablando de Timoteo. Y que tan sinceramente se interese por ustedes. Fíjate, en estos dos versículos, aquí te dice una de las características de un hijo de Dios, en este caso Timoteo. ¿Cuál es la característica de Timoteo? Que sinceramente se interesa ¿en quién? En las demás personas. Ahora mira, aquí mismo un hijo de Satanás. Porque todos buscan lo suyo propio. Es decir, están pensando en ellos, no lo que es de Cristo Jesús. Filipenses 3:18. Si te fijas que en prácticamente todas las congregaciones hay hijos de Dios e hijos de Satanás juntos. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos que los hijos de Satanás son los que andan allá afuera? No, mi hermano. También por aquí anda uno que otro. Fíjate bien, mi hermano. Y de los que me escuchan, también. Fíjate bien, por eso es importante, mi hermano. Por eso, mira Filipenses 3:18. Porque por ahí andan, ¿qué dice? ¿Unos cuantos? Muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de Cristo, enemigos de su sacrificio en la cruz, enemigos de su sangre. Siguiente versículo. El fin de los cuales será perdición. Y nos explica por qué, mi hermano. Cuyo Dios es el vientre. Es decir, viven de acuerdo a sus deseos. ¿Te acuerdas que yo les comentaba la vez pasada que el estómago casi siempre dice, se me antoja esto y se me antoja aquello? Y aquí se asientan los deseos. Y se te antoja un pozole
y se te antojan las carnitas, y se te antoja un pambazo, y se te antoja lo que sea. Bueno, 1, viven de acuerdo a sus deseos. 2, su gloria es su vergüenza. Se enorgullecen de cosas que les debería dar vergüenza. Y número 3, solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Solo piensan en las cosas que se ven. La comodidad, las casas, los terrenos, los carros, la ropa, los zapatos, todo lo que se ve. Todo lo que se ve. Fíjate bien, mi hermano, ¿es importante todo esto? Sí, mi hermano. Podemos ir a 2 de Corintios 11:13. Y si hay falsos hermanos, ¿habrá falsos pastores? Claro que sí, mi hermano. Por eso es que tú tienes la obligación de checar lo que yo te predico. 1, 2, ver mis frutos. Porque si tú no ves buenos frutos en mí, tienes que salir corriendo de aquí, mi hermano. Porque un pastor que no da buenos frutos es pastor de Satanás. Un pastor con avaricia es pastor de Satanás. Un pastor en adulterio es pastor de Satanás. Un pastor que está lastima a sus hijos, lastima a su esposa, lastima a las ovejas, ¿sale mal con todo mundo? Ese es un pastor de Satanás, mi hermano. Si hay falsos cristianos, también hay falsos ministros o falsos pastores. Y mira lo que dice aquí a la iglesia de Corintios: porque estos son falsos apóstoles, enviados, mensajeros, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ¿qué? Mira, como enviados de Cristo. Siguiente versículo. Y mira lo que dice: y no es maravilla, no es asombroso, no es extraordinario en el original. Eso dice. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás. Hace algunos años yo hablé con una persona y él me dice que a medianoche pues vio pues ahí a los pies de su cama una luz muy, muy grande, resplandeciente. Y dice, pues, ¿y qué pasó, mi hermana? Pues es que me decía cosas. ¿Qué cosas? Pues me decía cosas que iban en contra de la Biblia. Y le digo, pues mi hermana, pues ese no es Dios. Ella pensaba que era el ángel de Dios o un ángel de Dios. Y le digo, mi hermana, el hecho de que tú hayas visto eso, bueno, vamos a pensar que sí lo viste. No te voy a decir que no lo hayas visto. Ahora, te dijo estas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Yo te puedo decir de entrada, no es Dios, mi hermano. No es Dios. Y me acuerdo que estos versículos se los mandé. Mira, no es maravilla. No es maravilla, no es asombroso, no es extraordinario, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus diáconos, sus ayudantes, sus siervos, sus servidores se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dice Pedro en el capítulo 2 que una de las características de los servidores, ayudantes, pastores o líderes de Satanás es la avaricia, que estarán continuamente haciendo mercado, haciendo negocio con las personas, que así puedes identificar. Y dice Jesús en Mateo 7 que tú los puedes distinguir no por lo que predican, bueno, a veces sí por lo que predican, pero no nada más por lo que predican, sino también por sus frutos. Ahora, hay personas o pastores que predican la verdad, pero que su vida es una mentira. Sí, mi hermano. ¿Te acuerdas que hace poquito vimos en Hechos 16? ¿Te acuerdas aquel demonio de adivinación que Pablo expulsó?
te voy a preguntar, ¿qué decía el demonio? ¿Te acuerdas qué decía el demonio? La verdad. Decía, esos son siervos del Dios Altísimo y les muestran el camino de la salvación. ¿Era mentira o era verdad? Era verdad. Pero el demonio estaba sujeto a la verdad. No, nomás hablaba verdad. ¿Sí te fijas cómo son importantes los detalles, mi hermano? ¿Qué es lo importante? El fruto. Ahora, ¿cómo se llamó el mensaje? A los santos genuinos en Cristo Jesús, o a los santos verdaderos en Cristo Jesús. Vamos a Romanos 8:1, por favor. Entonces, por eso es que tenemos que empezar por el principio. Es una carta hermosísima, es una carta que te puede cambiar la vida, es una carta que te va a hacer más firme en tu vida espiritual. Pero tenemos que empezar desde un principio, porque yo no quiero que avientes las campanas al vuelo. Yo primero quiero que veas a la luz de la palabra qué camino están caminando tus pies, para que si no, los endereces. ¿Por qué? Porque todas estas verdades espirituales se aplican solamente a los cristianos genuinos, solamente a los cristianos verdaderos. Y si tú no eres un cristiano genuino, entonces no. Pero aún así la información está disponible, mi hermano, mi hermana, para que tú puedas cambiar tu corazón. Entonces mira, Romanos 8:1. ¿Qué dice la Biblia del cristiano genuino? ¿Qué dice la Biblia? Es lo que dice, mira. Ahora pues, ninguna condenación, catacrima en el griego, ninguna sentencia adversa, condena seguida de castigo, ningún juicio. Ahora pues, ningún juicio, ninguna condena hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que sigue se lo añadieron. Lo que sigue no está en los originales. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú has leído esta carta de Romanos, tú te puedes dar cuenta que la misma escritura, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, también está en el versículo 4. No sabemos si fue un error de pluma, o no sabemos si intencionalmente lo añadieron, pero pues aquí estamos para estudiar la Biblia, ¿verdad que sí? Entonces, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso lo añadieron. Entonces fíjate bien, mi hermano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa palabra de la Reina Valera, están, es ei. Quiere decir posición fija. Quiere decir muy unido. Quiere decir dentro de. O quiere decir en medio de. Entonces mira, ninguna condenación hay para los que están muy unidos a Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están dentro de Cristo Jesús. ¿Sabes cómo lo traduce la NTV? Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Por eso es importante, cuando empezamos a estudiar la palabra, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir? ¿Por qué? Porque es muy sencillo decir, ninguna condenación hay, ningún juicio hay en contra de las personas que están en Cristo Jesús. Y a veces pensamos que estar sentado en la congregación es estar en Cristo Jesús. Que estar en el grupo de alabanza es estar en Cristo Jesús. No, mi hermano. Tú puedes venir al templo y no estar en Cristo Jesús. Tú puedes estar en la alabanza y no estar en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? ¿Podemos ir a 2 Corintios 5:17, por favor?
Segunda de Corintios 5:17. Fíjate bien lo que dice la palabra. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? ¿Qué significa permanecer en Cristo Jesús? Mira, de modo que si alguno está otra vez, si alguno pertenece a Cristo, mira lo que dice ahí. Nueva criatura es. Lo que hacía antes ya no lo hace. Si se drogaba, ya no se droga. Si era prostituta, ya no se prostituye. Si era ladrón, ya no roba. ¿Sí me entiendes? Hay una diferencia muy grande. Por eso, tú a la luz de la palabra, mi hermano, tú tienes que ver si tu vida ya cambió. Tú tienes que ver si realmente tu corazón ha sido regenerado. Y te voy a poner un ejemplo. El apóstol Pablo. Él dice en Hechos 26 que él mataba a cristianos. Vamos a pensar que él matara, vamos a pensar, ¿verdad? Pero que él matara 30 al mes. Que no son 30 porque, bueno, mataban por cientos de cristianos. Y una vez tuvo un encuentro con Jesús en el libro de Hechos. Y vamos a pensar, ¿te puedes imaginar tú que dijera él, pues ya como soy cristiano, ya no mato 30, ya no más unos 8? Para no ofender tanto a Diosito. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Verdad que no? Bueno, pues ese es un excelente parámetro, mi hermano, para que tú veas si una vez que conociste al Hijo de Dios, tu vida está cambiando. Tu vida es diferente. Porque si tú eres la misma persona, si tú tienes los mismos problemas hoy que conoces de Dios, a antes que no lo conocías, es un buen parámetro para que tú te puedas dar cuenta que no es verdad que tu corazón haya sido lavado en la sangre de Jesús. No es verdad. Por eso es importante, mira, de modo que si alguno está en medio de Cristo, de modo que si alguno pertenece a Cristo, de modo que si alguno está dentro de Cristo, en medio de Cristo, muy unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ginomai en el griego. No son hechas. Vendrán a ser nuevas. Llegarán a ser nuevas. Romanos 6:6, por favor. Ahorita me acordé de ese hermosísimo versículo. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Yo quiero que tú, a la luz de la palabra, tú te puedas llevar en tu corazón. Y tú te preguntes, ¿y yo? ¿Soy un cristiano genuino? ¿Soy un cristiano verdadero? Que tú puedas voltear hacia atrás y ver qué camino están caminando tus pies, y tú te puedas dar cuenta si es el Espíritu Santo de Dios el que ha guiado tu vida. Si tú volteas para atrás y dices tú, no, sí, si es el Espíritu Santo, porque he cambiado, porque mis pies, el camino de mis pies es diferente, porque soy otra persona, entonces no te quepa duda, tú eres una nueva criatura. Tú eres hijo de Dios. Tu corazón ha sido regenerado. Mira, ¿por qué es imposible que tú puedas vivir igual? ¿Por qué? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre o nuestro viejo o mujer fue crucificado juntamente con él. Es decir,
Espiritualmente, cuando tú dices haber creído, tú eres trasladado a hace 2000 años y tú estás muriendo con Jesucristo en la cruz. Por eso es imposible que tú vivas igual. Imposible. Y si tú no puedes ver eso, mi hermano, tienes problemas espirituales. Pero aún así, tú puedes acercarte. Fíjate que hace tiempo, bueno, los mensajes, tú sabes que se suben al Face. Y me habló un hermano y me dice: hermano, ¿y usted puede ver fruto en mi vida? Porque si no puede verlo, dígamelo por favor, dice. Dígame por favor, porque yo sí quiero saber qué camino están caminando mis pies. Y eso es lo que debería de hacer cada uno de ustedes. Porque no sea que solamente estén escuchando de un tal Jesús. Ahora, puedes estar muy cerca de Dios y tener tu corazón degenerado, no regenerado. Puedes estar muy cerca de Dios y no haber nacido de nuevo. Sí, mi hermano. ¿Qué te parece el ejemplo de Judas? Judas estuvo por poco más de 3 años con Jesucristo. ¿Se salvó? No. ¿Fue hijo de Dios? No. ¿Se puede estar muy cerca de Dios y no ser hijo de Dios? Sí, mi hermano. Por eso, a la luz de la palabra, es urgente, mi hermano, que tú veas. ¿Por qué? Porque esta carta de Efesios está dirigida. ¿Podemos ir rapidito a Romanos 6:22? Dirigida a los santos genuinos, a los santos verdaderos. Y es mi obligación, mi hermano, mostrarte lo que dice la palabra. Es mi obligación, para que tú a la luz de ella puedas enderezar tu camino. Es la única manera. Nada más la leche espiritual no adulterada. Mira, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, mas ahora que habéis sido nacidos de nuevo, mas ahora que habéis sido lavados en la sangre de Jesús, mas ahora que habéis sido criaturas nuevas, es lo mismo. Y hechos siervos, esclavos de Dios. Mira cuál es el fruto. El fruto. ¿Tenéis por vuestro fruto qué? ¿Ir al templo? No. ¿Llorar en alabanza? No. ¿Visitar de repente a algún enfermo? No. ¿Orar de repente a la hora de la comida? ¿Subir una alabanza al Face? ¿Un versículo al Face? No, mi hermano. El fruto de los hijos de Dios, de los que no son hijos de Satanás, es la santidad. ¿Y su fin? ¿Cuál? La vida eterna. Fíjate bien, mi hermano. Esta carta de Efesios está escrita a los santos verdaderos. Pero ¿sabes qué? Primera de Juan 3:14. La prueba infalible del cristiano genuino. Infalible del cristiano verdadero. Y esto te lo tienes que llevar tú en tu corazón, mi hermano. ¿Cuántas veces nosotros decimos: no, pues yo soy cristiano de tantos años? Por ejemplo, yo, pues 12 años ya. 12 años. Pero mira, de acuerdo a la palabra de Dios, el tiempo no te indica nada. Mira lo que dice aquí primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Mira cómo sabemos. Tú te puedes preguntar: ¿yo ya pasé de muerte a vida? Aquí dice, mira. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Es decir, si tú dices: no, pues yo no los amo. No, pues a mí me caen mal. No, pues a mí yo ya no los puedo ni ver. ¿Qué dice la palabra? El que no ama a su hermano permanece, vive, se ha quedado en muerte. ¿Cuál es el parámetro para saber
si tú eres hijo de Dios, si tú amas a tus hermanos, no a las personas del mundo. Esa es otra cosa, mi hermano. Incrédulos son incrédulos, tus hermanos, mi hermano. ¿Cuándo vas a poder orar por tus enemigos? ¿Cuándo vas a poder orar o pedir por las personas que te persiguen, si ni siquiera has aprendido a amar a las personas que tienes aquí? Entonces, fíjate bien, mi hermano. Esta carta de Efesios está escrita para los cristianos genuinos. El amor, como tú lo puedes ver, es la característica distintiva del Hijo de Dios, del cristiano genuino. La única manera de probar que tú eres hijo de Dios es amando a las personas. Si tú no las amas, mi hermano, mi hermana, si tú no te preocupas cuando se enferman, si tú no los visitas cuando se enferman, si tú ni siquiera tratas de convivir. Hubo algo que sucedió en el apóstol Pablo cuando Ananías le puso las manos. No sé si te acuerdas. 1, se le cayeron de los ojos como escamas. 2, se bautizó. 3, buscó la compañía ¿de quién? De los hermanos, incluidos los apóstoles. Los que iba a perseguir, se fue a arrimárseles. ¿Por qué no se le fue a arrimar a su profesor de más de 15 años, Gamaliel? ¿Por qué no se les fue a arrimar a los del Sanedrín? ¿Por qué no se les fue a arrimar a los fariseos? ¿Sabes por qué? Porque Dios había cambiado su corazón. Y cuarto, empezó a servir. ¿De qué manera? Predicando que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, cuando Dios le cambió el corazón, le empezó a servir a Dios. 2, buscó la compañía de los hijos de Dios. Si tú, por ejemplo, prefieres una fiesta con incrédulos a estar aquí comiéndote una rebanada de pastel o un pozole con tus hermanos, noticias. Posiblemente seas incrédulo, mi hermano. Posiblemente seas incrédula. Si a ti te invitan a X cosa, lo que tú me digas, y prefieres estar allá que venir al templo, mi hermano, tu corazón no ha sido cambiado. Yo platicaba con mi esposa el día de ayer y yo le decía, y platicábamos, desde que yo llegué a Jesús, para mí era emocionante y nada más estaba cuidando la hora para irme al templo. Hubiera lo que hubiera, y entre más tiempo pasara en el templo, para mí mejor, porque yo siempre he tenido hambre y sed de Dios. ¿Me puedes ayudar con el piano, Jo, por favor? Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. ¿Qué te parece? ¿Podemos ir a Efesios 1:1, por favor? Entonces mira, apóstol de Jesucristo, dice, tengo la autoridad para escribirles. Y esta carta está escrita a los santos genuinos, a los santos verdaderos. ¿Te fijas cómo es diferente? Totalmente diferente. Ahora bien, hemos visto que la característica principal de los cristianos genuinos no es otra. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais amor los unos por los otros. Jesucristo viene, sí, mi hermano, y viene pronto, pero no viene por las congregaciones completas, mi hermano. No viene por las iglesias grandototas, no, mi hermano. Viene por los que se aman unos a otros.
por ellos, son por los que viene Jesucristo. A veces pensamos que estar sentado y decimos, no, pues soy cristiano. Es mucho más, mi hermano, que venir solamente un momento a estar sentado en una silla. Mucho más que eso. Mira, la primera característica, la más importante, es el amor. Y mira, 1 Corintios, por favor, 13:4. Mira estas cositas. Si tú no las tienes, es bien sencillo. Te falta amor. Te falta pasar más tiempo con Dios. No es que no seas un cristiano genuino, es que te falta alimento. Te falta estar más expuesto a la palabra. Te falta interesarte más en las cosas celestiales, para que Dios pueda quitar de tu corazón lo que no te sirve. Mira, el amor es sufrido, macrosumeo en el griego, longanimidad. Cuando te habla de longanimidad y de paciencia, paciencia, situaciones difíciles. Longanimidad, personas difíciles. ¿Cuántas personas difíciles conoces tú? Por puños, ¿verdad que sí? Ok. Pues si tú no les tienes paciencia, ¿qué crees? Te falta amor. 2, el amor es benigno. Cristébete en el griego. No tiene nada que ver con benigno ni con benigna. No. Cristébete. Ser útil a los demás. Servirles. Y la pregunta luego, no, pues yo no sirvo. Pues bien fácil, mi hermano. Te falta amor. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Esta palabra jactancioso y no se envanece son parecidas. Perperévete, jactancioso, es como una bolsa de aire. Envanecer, fusión en el griego, inflar, hacerse altanero, hincharse. ¿Cómo es una persona que se siente más que los demás? Hasta como que se quiere levantar así, ¿no? Pues es eso, mi hermano. En el griego es inflar o bolsa de aire. 5. El amor no hace nada indebido. Esta palabra indebido es asgemoneo en el griego. Significa principalmente ser descortés. Significa principalmente actuar inapropiadamente. Es decir, no hace nada indebido. No se comporta con rudeza. Fíjate bien, mi hermano. El amor no es rudo. Y si tú dices tú, ay mamacita, no, pues yo sí soy muy rudo o ruda, te falta amor. Otra, no busca lo suyo. Y es aquí, mi hermano, donde está la clave de todo. El amor siempre está relacionado con alguien más, no con nosotros mismos. El amor no está pensando en nosotros. El amor nomás está pensando en los demás. Entonces cuando te dice, mira, el amor pues no es egoísta. Ahora mira, el amor no se irrita. Paroxuno en el griego, no se exaspera, no se enardece. Podemos ir rapidito a Jueces 2:20. Y puede parecer una contradicción aquí, porque dices tú, a ver, si hay amor en ti, ¿no te irritas? Pero dices tú, Jehová se enojó, Jesús se enojó, Moisés se enojó, Pablo se enojó. Entonces, ¿cómo está la cosa? Bueno, quiero que veas a la luz de la palabra, mira. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel.
Ahora quiero que veas por qué se enoja Jehová. Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Moisés, ¿sabes cuándo se enojó? ¿Te acuerdas cuando Moisés iba bajando del Sinaí y que ya tenían su becerro con danzas y todo? Que estaban de idólatras, y que Moisés bajó y molió el becerro y que se los da a beber. Dice que Moisés se enardeció. Pablo también dice que su espíritu enardecía cuando estaba ya en Atenas, viendo la idolatría de las personas. Ahora, si tú te fijas, hay un común denominador. Por ejemplo, Jesús también se enojó cuando vio que de su casa habían hecho un negocio. ¿Te acuerdas? También Jesús se enojó cuando sanó a aquel de la mano seca. Y dice, por la incredulidad de los judíos, se enardeció en su espíritu. Y si tú te fijas, hay un común denominador por los que ellos se enojaron. ¿Cuál fue? Las cosas santas. ¿Qué te parece te acuerdas cuando Jesús visitó a Simón el fariseo? Que Simón ni le dio beso, ni lo ungió con aceite, ni le lavó los pies. Para que tú te des una idea, es similar como si a ti te invitaran a comer y que no te abrieran ni la puerta, que te pasaran el plato, que abrieran la puerta, te pasaran el plato y que comieras en la banqueta. Eso le hicieron a Jesús hace 2000 años. Eso significaba no lavarle los pies, no besarlo y no ungirlo con aceite. Eso. ¿A ti algún día te han hecho eso? ¿Te han dejado afuera y te han pasado el plato afuera? ¿Verdad que no? ¿Qué crees? Jesús no se enojó. Hay un común denominador. Cuando te dice, regresa ahí donde estábamos, por favor. Primera de Corintios 13. Cuando te dice, el amor no se irrita, te está diciendo que no se irrita por cualquier cosa. Ahora, ¿tienes permiso de enojarte? Sí. Cuando no quieren venir al templo, ahí sí métele sus coscorrones. ¿Tienes permiso de enojarte? Sí. Cuando tú veas que le están faltando a Dios, ahí sí enójate lo que quieras y dale hasta sus zapatazos. Pero si te fijas que es por cosas santas. ¿Sí te fijas? Entonces mira, el amor no es descortés, no es rudo. Si tú eres rudo, te falta amor. El amor no es egoísta, ya no piensa en sí mismo, piensa en los demás. Si tú eres egoísta, te falta amor. El amor no se irrita por cualquier cosa. Si te irritas por cualquier cosa, te falta amor. Hay que pasar más tiempo con Dios. El último, no guarda rencor. Esta palabra en el griego se usaba en la contabilidad. Principalmente, ¿sabes dónde se usaba? En las bodegas donde se almacenaban cosas. Todo lo que quiere decir aquí el original es: el amor no se está acordando del pasado, no está almacenando cosas en su corazón. ¿Qué te parece la palabra? Versículo 6. Si te fijas, estas características son del cristiano genuino, del cristiano verdadero. Mira, no se goza en la injusticia, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Siguiente versículo. Todo lo sufre. Esa palabra a veces pensamos, bueno, es estego en el griego. Todo lo techa, todo lo tapa, todo lo cubre con silencio.
Cuando tú te vas al Antiguo Testamento, ¿qué significa cubrir? ¿Sabes qué significa? Perdonar el pecado o perdonar a las personas. Entonces, el amor todo lo perdona. Y si tú dices, todo, pues todo. Eso es lo que dice la palabra. Todo lo perdona, todo lo cree. Aquí habla de dos cosas. Una, creerle a Dios. Dos, creer en tus hermanos. Otra, todo lo espera. En el original es esperar lo mejor de las personas. Te voy a preguntar algo. Vamos a hablar un poquito de Pedro. ¿Te acuerdas de Pedrito? Pedro era uno de los que estaban, ¿quién es el más importante de nosotros? Cuando Jesús iba a Jerusalén a morir, a ser maltratado, ¿te acuerdas que Pedro le dijo, no, Jesús, no, espérate, aguanta? ¿A qué vas a que te maltraten por allá? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas del cielo, sino en las de los hombres. ¿Era muy imprudente Pedro? Sí. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando lo negó? ¿Qué le hubieras hecho tú a Pedro si oyes que te niega a ti? ¿Qué le hubieras hecho tú? Bueno, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, ¿qué nos dice de Pedro? En la primera predicación, 3,000 personas se convirtieron. ¿No es verdad? ¿No sanaba acaso con su sombra? Imagínate que Jesús, cuando estuvo ahí, que le dijo, ¿quién es el más importante de nosotros? Que le hubiera dicho, ay, malvado popochas, sáquese de aquí. Cuando lo negó, que le hubiera dicho, sáquese, ya no lo quiero ver nunca jamás en toda mi vida. Tenemos que esperar lo mejor de todas las personas. Si te fijas cuánto amor nos falta. ¿Cuánto amor nos falta? Y por último, el amor todo lo soporta. Todo lo soporta. Regresa por favor a Efesios 1:1. Si te fijas que es hermoso empezar desde un principio. Esta carta vas a sentir de repente que vas a llegar al cielo. Eso vas a sentir. Porque es de lo más hermoso que le puede decir Dios a sus hijos. Una seguridad total. Que no importa lo que pase, no importa lo que suceda, tú eres hijo de Dios. Dice en Efesios que Él ya te vio sentado allá. Dice en Efesios que tú ya recibiste la herencia. Es decir, es tan cierto que no dice que la vas a recibir. No, dice que ya la recibiste. ¿Vas a sentir que llegas allá? Sí. Pero para empezar, mi hermano, quiero que te lleves en tu corazón la pregunta: ¿y yo? ¿Soy un santo genuino? O, si no lo eres, mi hermano, podemos hablar. No porque yo tenga el poder para darte vida. ¿Yo quién soy? Pero yo conozco a Dios y sé lo que tiene que hacer cada uno de ustedes para ponerse a cuentas
Y si tu corazón es humilde y reconoces lo perverso que hay en él, doblas la rodilla delante de él, mi hermano, mi hermana. Y aunque Dios ya haya determinado juicio para ti, para tu vida o para tu familia, Dios detiene su mano. Ese es el carácter de Dios. Por eso es necesario que tú te lleves en tu corazón. ¿Por qué? Porque esta hermosísima carta está escrita para los santos genuinos, para los santos verdaderos, para decirles que están totalmente seguros en las manos de Dios, en vida y en muerte. Y el día que mueras vas a estar más vivo que nunca. Ojalá, mis hermanos, que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual, y ojalá que estén al pendiente, que no falten, que lo repitan en el Face de ser necesario, porque esta carta puede cambiar la vida de cada uno de ustedes. Mis hermanos, hay algunos avisos. Vamos a orar por la ofrenda y vamos a orar para ser despedidos. Dios les bendiga. Bendito Dios y Padre mío, te doy muchísimas gracias por esta tarde. Gracias por tantas y tantas bendiciones que recibimos de ti cada día. Gracias, Señor, porque sé que esta palabra es buena y que aunque duele, porque nos falta mucho, te doy muchísimas gracias por ella. Señor, llévanos con bien, bendice nuestras vidas, Señor. Danos la fortaleza, la sabiduría para vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén.